Bien, volvamos a poner los ojos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero con algo que nos toca directamente, sobre todo en la parte económica. Las pensiones, por ejemplo, porque se podrían ver perjudicadas por esta crisis bélica debido a un impacto negativo sobre la rentabilidad de los fondos los que son más arriesgados. Vamos a conocer más. Nos acompaña Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros y muy buen día. Hola, Carla, buenos días, ¿cómo estás? Bien, a ver, obviamente este tema preocupa, ya hay algunos que han empezado incluso a cambiar sus fondos desde, no sé, el A y el B al D y al E, pensando en que los coletazos no lleguen, digamos. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Cuán profundo podrían ser las pérdidas y por qué? A ver si lo podemos explicar, sobre todo en el caso de los fondos que están más expuestos. Bueno, efectivamente, cuando hay una crisis como la que estamos viendo en Ucrania, ¿verdad? Evidentemente que hay efectos económicos, y eso ya los hemos visto durante la semana pasada, desde el jueves. Particularmente vimos en las bolsas un retroceso el día jueves, pero que se revirtió afortunadamente el día viernes, y hoy día estamos viendo nuevamente que está cayendo. Entonces, lo primero es que estamos enfrentados a un escenario de alta volatilidad. Por otra parte, estamos observando también que la moneda de refugio, el dólar, está actuando en distintas economías y particularmente en Chile, que vimos también un alza el día jueves, pero que vimos un retroceso el viernes y luego nuevamente un alza. O sea, estamos viendo algo que es bastante volátil, está bastante incierto el escenario y va a depender también mucho respecto de cuál va a ser la duración del conflicto. Pero en concreto, lo que hemos visto hasta ahora es una caída en la rentabilidad de las bolsas internacionales, lo cual evidentemente afecta a los fondos más riesgosos que están invertidos principalmente en el extranjero, pero que por otro lado esto se ha visto compensado en parte también por el alza del tipo de cambio en Chile y por lo tanto, en definitiva, lo que estamos viendo es un efecto negativo, pero moderado hasta el momento. Claro, ¿cómo está, Rodrigo? Muy buenos días. Y es bueno aclarar un punto, cuando se generan este tipo de situación a nivel internacional, ya hablamos justamente del efecto que puede tener en los multifondos, que no es solamente, en este caso, la exposición que tengan los fondos a, en este caso, países directos. Por ejemplo, Rusia. Estaba leyendo que la Superintendencia de Pensiones cifra en un 0,6% la exposición de los fondos de pensiones a Rusia mismo, que son $1.000 millones. Mucha plata, pero para lo que es el sistema de multifondo es bastante menor, 0,6%. Son los efectos que se generan de este conflicto geopolítico lo que van teniendo impacto. Las bolsas, las caídas de las acciones. El tema también de los costos de la energía, un petróleo que va a subir, que ya ha estado subiendo hace mucho tiempo, y eso, claro, no tiene un impacto directo en los sistemas financieros como las acciones, pero sí en las empresas que tienen estos costos de energía. Sí, por supuesto. Mira, interesante esa aproximación. Es importante también transmitirle eso a la gente, porque los fondos de pensiones están diversificados en distintos instrumentos, tanto en Chile como en el extranjero, y por lo tanto los instrumentos que se ven afectados no necesariamente significa que van a afectar la totalidad de los ahorros de las personas. En particular, es importante también transmitir de que la exposición de los instrumentos en Rusia, por ejemplo, o en los lugares del conflicto es inferior al 1%. Claro. Menos del 1% de los fondos de pensiones chilenos están invertidos en Rusia. De hecho, te sumo otro dato que, bueno, por supuesto ha ido cambiando, pero desde la crisis de deuda del euro, que la exposición a Europa bajó considerablemente con respecto a años anteriores. O sea, ha estado más enfocado en otros países como ellos, Estados Unidos, en términos internacionales, pero también considerando que esto es un problema mundial, pero con efectos continentales. Así es. Y por eso es que nosotros vemos esto, y es importante analizarlo en un sentido global. Porque cuando se genera este conflicto, lo que se genera es alta incertidumbre a nivel global, porque está por verse cuál es la respuesta de Occidente. Lo que hemos visto es un castigo a Rusia respecto de su participación en el sistema financiero mundial, y eso evidentemente va afectando en las distintas economías y por lo tanto va repercutiendo en las distintas bolsas en el mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Asia, como en América Latina también, y por lo tanto son esos los efectos los que de alguna manera después repercuten en los fondos de pensiones chilenos que están invertidos en el extranjero, que son principalmente una proporción alta del orden del 85%, pero en el caso de los fondos más riesgosos como el fondo A o el fondo B. Entonces son esos fondos los que se han visto afectados por estas caídas en las rentabilidades, pero al mismo tiempo, como hemos visto, también existe un aumento en el precio del dólar, y en Chile también lo ha habido durante el día jueves, y estamos viéndolo también esta mañana, y por lo tanto ese aumento del dólar viene a compensar estas caídas en las rentabilidades de las bolsas internacionales. Por lo tanto, lo que
hemos visto hasta ahora, insisto, es un efecto negativo, pero moderado, y está por verse cuál va a ser el efecto definitivo en los próximos días, en la medida que observemos, ojalá, un desenlace final para este conflicto, Rodrigo. en la medida que finalmente puedan llegar a un acuerdo. Ya, y tomando en cuenta ese escenario, por ejemplo, que pudiera alargarse el conflicto, porque tú todavía hablas de una caída o de una afectación moderada, alguien podrá decir, bueno, pero ¿y si después se pone peor? A lo mejor todavía estoy a tiempo de refugiarme. ¿Tiene sentido refugiarme, irme del fondo A o B y pasarme al D o E pensando en que este conflicto pudiera ponerse peor? Mira, antes de responder esa pregunta es importante también que observemos cuáles son los efectos que este conflicto puede tener en los otros fondos, porque la verdad es que también es importante transmitir, ¿verdad? Y siempre lo hemos dicho, que los fondos más conservadores están invertidos principalmente en Chile y en instrumentos más bien de renta fija, y en ese sentido entonces están afectados principalmente por las tasas de interés. Lo que hemos visto también a raíz de este conflicto es un aumento en el precio de los commodities de los alimentos que afectan en general los precios de bienes de consumo de primera necesidad como es el pan. Sabemos de que Ucrania es uno de los grandes productores de trigo y maíz del mundo y por lo tanto se está afectando esos precios que son commodities a nivel global, y Chile es un importador de más de la mitad del trigo que consume, ¿verdad? Y por lo tanto lo que deberíamos ver de que la medida que este conflicto se extienda en el tiempo es un aumento en los precios. Y al mismo tiempo estamos viendo evidentemente también un aumento en el precio del petróleo, y eso también va a significar un aumento en la cadena logística, en los costos de transporte y un aumento generalizado de los precios. Por lo tanto, lo que estamos viendo, y a los distintos analistas lo han anticipado, son un aumento de las presiones inflacionarias por sobre lo que ya esperábamos, y eso va a significar probablemente un aumento, un necesario aumento de las tasas de interés también por sobre lo que habíamos esperado. Y esto evidentemente también debería tener un efecto negativo en los instrumentos de renta fija locales y por lo tanto en la rentabilidad de los fondos conservadores en el mediano plazo. O sea, no hay mucho donde elegir, porque en el fondo uno pensaría que al final todos los fondos van a ser tocados de alguna u otra manera por este conflicto, y se entiende a lo mejor por la envergadura. No sé, en ese sentido, no sé tampoco si tú haces recomendaciones, pero el sistema siempre te recomienda que esto es de largo plazo y por lo tanto esto se debería recuperar y debería compensarse en algún momento. Pero habrá gente que nos ve que le faltan, no sé, 5 años para jubilarse y que dice, chuta, y si este conflicto se alarga, incluso si estoy en el E, me va a afectar. ¿Qué hago? O si me queda un poquitito más y estoy en el C, me cambio al D, al E. ¿Hay alguna recomendación que se pudiera hacer o algún análisis en ese sentido, Rodrigo? Entendiendo que el panorama parece para todos los fondos es malo. Bueno, tú partes diciendo algo que es muy correcto y que es la única recomendación responsable que uno puede hacer, que es que el ahorro previsional sigue una lógica de largo plazo y por lo tanto entonces lo importante es transmitirle a la gente que en el largo plazo los multifondos de manera histórica han rentado positivamente. Desde su creación los multifondos tienen una rentabilidad positiva del 6% en el caso del fondo A y un 3% en el caso del fondo E, y ciertamente hemos visto distintos vaivenes a lo largo de estos años como resultado también de crisis, no solo como esta, sino que también otras crisis también en el pasado. Ahora bien, efectivamente, quienes pueden sentirse más legítimamente preocupados son aquellas personas que están próximas a jubilar, porque en la coyuntura, en la contingencia, en el corto plazo, podríamos ver entonces que sus saldos se vean afectados y por lo tanto puedan también de alguna manera impactar negativamente en sus futuras pensiones. Y eso es algo que hemos visto, no solamente ahora, digamos, resultado de este conflicto, sino que hemos visto durante los últimos años, a partir del estallido social, luego con la pandemia, luego la incertidumbre política a nivel local, como los fondos más conservadores, como el fondo E, por ejemplo, tuvo una caída el año pasado de casi un 13%, y eso evidentemente que hizo que muchas personas postergaran su trámite de jubilación. Y sin embargo, hemos visto también cómo durante los primeros meses de este año eso se ha venido recuperando, producto de una recuperación también de estos fondos y de mejores proyecciones hacia el futuro. Y bueno, y nuevamente, yo diría que lo importante es estar atento al escenario, es importante estar atento a lo que está sucediendo, y si las personas en definitiva no les queda otra más que pensionarse de acuerdo a su realidad personal, familiar y muy individual, en definitiva, hacerlo a través de la modalidad de retiro programado, porque esa es la modalidad a través de la cual
van a poder mantener sus fondos dentro del sistema y por lo tanto poder aprovechar las recuperaciones que estos fondos puedan tener durante los próximos meses, si es que así fuera el caso. Sí, Rodrigo, yo al principio te ponía este dato en la conversación y en el análisis con respecto a las exposiciones que tienen las AFP en distintos instrumentos de inversión y entre ellos también países, y en este caso Rusia, lo comentábamos, menos de un 1% de exposición a ese país, pero principalmente pensando en lo que pueden ser el efecto de las distintas sanciones, especialmente los paquetes bien fuertes de sanciones económicas. Ahora te hago la pregunta, ¿podría tener finalmente igual un efecto directo lo que son las sanciones para un país donde efectivamente las AFP invierten en los distintos fondos? Pongo el caso del C, por ejemplo. ¿Podría haber un efecto ahí también? Bueno, el fondo C es un fondo que está en el medio, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, de alguna manera está expuesto a los distintos efectos, los distintos impactos que nosotros analizamos en un extremo o en el otro. Por lo general hacemos los análisis respecto al fondo A o al fondo E, y el fondo C en verdad está en el medio y por lo tanto, de alguna manera, recibe todos estos efectos. Es importante, no sé si entendí bien la pregunta, pero cuando tú te haces referencia a lo que son las sanciones a Rusia no solo afectan a Rusia. Yo creo que también es importante reconocer de que esas sanciones de alguna manera afectan al sistema económico global, al sistema financiero y a los países que de alguna manera tienen relación comercial con Rusia. Por lo tanto, no es tampoco tan nítido y tan directo el hecho de que las sanciones solamente afecten a Rusia. Efectivamente, tienen un impacto global. Y en el escenario de incertidumbre también lo que hemos visto son estos comportamientos volátiles de las bolsas en estos últimos días y yo diría que el efecto definitivo lo vamos a tener que ver en los próximos días o semanas una vez que ojalá tengamos un desenlace favorable para este conflicto, porque si se alarga evidentemente que los impactos pueden ser mayores. Ya, y ahí en el fondo la afectación podría ser más profunda para los multifondos y tener pérdidas, no sé, que se arrastren durante varios meses. ¿Cuándo uno ya empieza a sentir que realmente se está mermando la ganancia o lo que uno va acumulando? Pensando que siempre hay altos y bajos, ya hay como baches en el camino. Pero cuando un bache es eso y después lo recupera y cuando ya estamos en un conflicto mayor. Me imagino que históricamente también esto debe haber pasado con otros conflictos y después nos recuperamos. No sé ¿qué umbral de tolerancia existe para el sistema? Bueno, también es una buena pregunta y la única manera de responderla tiene que ver con la evidencia histórica, ¿verdad? Lo que nosotros vimos el año 2008 y en los tiempos de los efectos de la crisis subprime, vimos que la caída en los fondos fue incluso más grande que la que hemos vivido recientemente y afectó a los fondos más riesgosos y la recuperación duró un par de años, digamos, hasta que finalmente se hubiera una recuperación. También es importante distinguir cuando los efectos son en la rentabilidad producto de las respuestas de los mercados financieros, llamémoslo así, más bien responden a fenómenos que tienen que ver con las transacciones financieras y cuando los efectos vienen derivados producto de los impactos en la economía real. Lo que nosotros vimos, por ejemplo, durante la pandemia es que efectivamente durante el año 2020 hubo una contracción de la economía a nivel global efectiva, vino acompañada de un proceso de caídas en las distintas economías en el mundo, es un proceso recesivo real, digámoslo así. Distinto es cuando hay caídas en los mercados financieros. Y por lo tanto, lo que nosotros vemos ahora es que, insisto, yo creo que la duración del conflicto es determinante para poder proyectar cuál es el impacto que esto pudiera llegar a tener. Hasta ahora los impactos son, diría yo, leves, moderados, el conflicto se acaba luego, entonces yo diría que los mercados van a poder continuar con su ritmo, digamos, y por lo tanto estas fluctuaciones no deberían pasar de ser más allá de las típicas fluctuaciones propias que afectan los mercados financieros. Ahora, le voy a poner un par de pelos a la sopa en este análisis porque creo que también es bien interesante verlo desde ese punto de vista. Puede ser que también esta reacción moderada que puede ir cambiando por parte de los mercados, los de renta variable son los que primero reaccionan o sobre reaccionan muchas veces y luego se recuperan. Ese es un clásico efecto. Pero también puede ser de que el escenario ya era adverso, ya era complicado. Claro, el petróleo sube, pero ha estado subiendo desde hace ya más de 2 años. ¿Qué pasa con la recesión a nivel internacional, los efectos de la pandemia y el tema inflacionario? Porque no solamente la inflación es fuerte aquí en Chile, sino en grandes economías como la estadounidense. Me imagino que este tema, que es súper sensible y tiene efectos, también se va sumando a un escenario que no era para nada positivo, ¿no? Sí, por eso es que en mi respuesta anterior yo hacía la referencia respecto a de ciertas presiones y de ciertos efectos de las tasas de interés que sean por sobre lo esperado. Yo diría que nosotros
entendemos, digamos, el impacto recesivo producto de la pandemia, que viene hoy día acompañado de un proceso de recuperación económica, que viene acompañado también a través de un proceso inflacionario a nivel global y que también nos impacta a nivel local en Chile, sobre todo por el aumento de la liquidez producto de los retiros de fondos previsionales y producto también de las ayudas del gobierno, son escenarios inflacionarios conocidos, proyectados. Sabemos que hay una presión inflacionaria, sabemos que el Banco Central tiene una proyección de inflación para este año y sabemos también de que están proyectadas también cuáles debiesen ser las alzas en las tasas de interés que el Banco Central tenga que hacer durante los próximos meses. Yo diría que el conflicto lo que agrega es una circunstancia inesperada, que no estaba absolutamente prevista y que por lo tanto pudiese traducirse en presiones inflacionarias, como digo, por sobre lo esperado, que podrían impactar por lo tanto en aumentos de las tasas de interés por sobre lo esperado y por lo tanto entonces tener efectos negativos en la rentabilidad de los fondos conservadores, pero también respecto a un conjunto de otras variables macroeconómicas como el consumo, la inversión, y que podrían afectar también desde un punto de vista más global lo que es el proceso de recuperación económica de Chile y la recuperación del empleo, lo cual es muy importante en esta nueva etapa que comienza a partir de este mes de marzo. Bien, pues muy claro. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana para profundizar también en este aspecto que obviamente nos preocupa. Los coletazos en un mundo así de globalizado se sienten y vemos que va a ser así también. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien.